Y os dije, cuando salgan las cuentas del Atlético de Madrid, podremos responder a muchas preguntas. Podremos explicar muchas cosas a la gente. Porque el objetivo es rebajar masa salarial, que os lo llevo diciendo mucho tiempo, y rebajar deuda. Y yo solo entendía que el Atleti hiciera ese mercado si su gran objetivo era reducir deuda. Así que ya os digo que poneos cómodos, si me lo permitís, ¿vale? Pongo un tuit para contar todo lo que vamos a hacer, ¿vale? Perdonad los silencios, pero es que tengo que ir hilvanando una cosa con otra, ¿vale? Para que la gente me vaya siguiendo y para yo poder explicarlo. Gracias, amigos, por las suscripciones y el tren del hype. De hecho, vamos a ir ya a lo mollar. Vamos a ir ya a lo mollar, ¿vale? Os cuento, como os preguntáis todos, bueno, ¿y cuáles son y tal? ¿Tienes? Bueno, creo que aquí ya las podéis ver. Estas son las cuentas del Atlético de Madrid. ¿Vale? ¿Qué dice ahí? Información relevante para las reglas e indicadores del reglamento de control económico de la Liga de Fútbol Profesional. Pues ahí lo tenéis. La deuda financiera del Atlético de Madrid, en estos momentos, a 30 de junio de 2023, es de 514 millones de euros. Eso es lo que debe el Atlético de Madrid. Es la deuda financiera neta del club. Ingresos relevantes del club. En la 22-23, 441 millones de ingresos relevantes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir la deuda financiera neta? Pues que ahora mismo el Atleti debe 514 millones de euros de deuda financiera neta. Gracias por esa suscripción, amigo. Y entonces os preguntaréis, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Crece, no crece, crece, decrece? Bueno, os explico para que todos lo entendáis. El Atlético de Madrid, el año pasado, tenía una deuda financiera neta de 592 millones de euros. Esa noticia también la di yo. Es decir, que según lo que es mi interpretación, en la pasada temporada, el Atlético de Madrid ha rebajado su deuda financiera 78 millones de euros. Es decir, le ha metido un buen bocado a la deuda. Y lo podéis ver en el cuadro explicativo que tienen las propias cuentas del club. Aquí lo podéis ver y dice deuda financiera neta 514 millones de euros. Y algunos veréis a 30 del 6 del 2022 501 y diréis, oye, pero eso tiene que haber un error. Entonces la deuda ha crecido. No, os explico por qué. Os lo voy explicando. Me he sacado el cuadro de las cuentas del año pasado. Veréis que decían las cuentas del año pasado. ¿Lo veis? Las cuentas del año pasado decían, la deuda financiera neta del Atlético de Madrid era 592 millones de euros a 30 de junio de 2022. 592 millones de euros de deuda. Comparado con las de este año, son 514 millones de euros. ¿Vale? Y si veis aquí, abajo, dice, en relación al importe de deuda financiera neta de los dos últimos ejercicios, reiterar lo comentado en la nota 8 de esta memoria en relación a la operación de refinanciación de deuda llevada a cabo por el club, a partir del cual se difieren los plazos de vencimiento de la deuda remanente tras el acuerdo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues muy sencillo. Lo que nos están explicando es que el Atlético de Madrid tenía una deuda financiera neta que se había disparado en la 21-22 porque el acuerdo con CVC computaba como deuda. ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid? Ha llegado a varios acuerdos y ajustes para refinanciar su deuda. Y ahora la deuda financiera neta pasa de 598 millones a 514. Con lo cual, es un paso adelante muy importante para la viabilidad y el futuro del Atlético de Madrid.
78 millones de deuda financiera neta han recortado. ¿Vale? Insisto, por esas diferentes operaciones que ha hecho el club a través de la refinanciación de deuda. ¿Vale? Ingresos relevantes del club. Los ingresos relevantes del club en 22-23 han sido 441 millones de euros. 3 menos que la temporada 2021-22. Y en la cuenta de pérdidas y ganancias de la temporada 22-23 se habla de 359.000 euros de ganancias. El año pasado se cerró con pérdidas de 22 millones. Es decir, que este año, según las propias cuentas del Atleti, hay ingresos no, hay ganancias por 359.000 millones de euros. Y aquí veis esto, que son los activos no corrientes, el patrimonio neto, todo aquí un poco explicado en el Atlético de Madrid, en las cuentas del Atlético de Madrid. Es decir, para los que estáis preguntando, el Atlético de Madrid ha cerrado la temporada 22-23 con 359.000 euros en positivo. Y la deuda financiera neta la ha rebajado en 78 millones. Buenas noticias para el Atlético de Madrid. Siguiente apartado. Aquí tenéis todos los ingresos. Los ingresos de la Liga, ingresos por Copa del Rey, por Supercopa de España, por competición UEFA, por Supercopa de Europa, por otras competiciones y partidos amistosos. Como veis, aquí el Atlético de Madrid da un paso atrás, porque en la 21-22 tuvo ingresos por 111 millones de euros. Este año, muchos menos ingresos, 75 millones de euros. Por el tema de la Copa, el tema de la Supercopa, apuntes contables que no ha podido hacer el Atlético de Madrid. Yo creo que queda claro, ¿no? Por si no queda claro, pasamos al siguiente punto que también es muy importante para mí. Y se habla de lo relativo a los ingresos por patrocinio. Y aquí, como veis, dice, el 1 de julio de 2022 entra en vigor el acuerdo alcanzado entre el club y la sociedad Civitas SL, que se convierte en patrocinador global del club. Y aquí ya se sabía, para darle naming al Civitas Metropolitano, partner principal de sostenibilidad. El acuerdo es para las 10 próximas temporadas, por un importe global de 84 millones de euros. Es decir, el Atleti cobra por el naming del estadio 8,4 millones por cada temporada. Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante. Explican que en las cuentas del Atleti, ahí lo tenéis el párrafo, que en el ejercicio 2021-22 firmaron con Amber Technologies un acuerdo para el patrocinio global de la camiseta en el frontal, el famoso Whalefin, la ballena, y que firmaron por 5 temporadas y que les daban la percepción de un ingreso anticipado de 40 millones de euros en la temporada 21-22, correspondientes al patrocinio de la temporada 22-23. ¿Qué ha pasado? Algunos estaréis al tanto, que en el segundo semestre del ejercicio 22-23 se produce un incumplimiento de pago por parte de esa empresa, que tenía obligatoriamente que pagar 40 millones de euros del patrocinio de la temporada 23-24. ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid ha denunciado eso y se ha puesto en manos de un arbitraje. ¿Y qué dice, fondeando en las cuentas, que hay que bucear mucho en las cuentas para encontrarlo? Pues dicen esto, este apunte, este asiento. Hechos posteriores al cierre. Y dice el Atlético de Madrid que con relación a ese litigio, como Amber Technologies, que es el famoso patrocinio de Whalefin, de la ballena, como han incumplido su obligación de pago de 40 millones de euros, el club ha procedido a resolver el contrato y ha reclamado, en el marco del arbitraje en curso, la indemnización por daños y perjuicios establecida en el contrato. Es decir, que el Atlético de Madrid va a pedir 20 millones de euros a esa empresa por haber incumplido el contrato. Esto es noticia. Esto es noticia, porque no se sabía. El Atlético de Madrid le va a pedir 20 millones de euros por daños y perjuicios a Amber Technologies, que era la empresa del famoso patrocinador de Whalefin.
Insisto, esto es noticia, esto no se sabía. Más cosas que hay que comentar de las cuentas. No sé si estoy yendo deprisa, creo que no, que estoy yendo despacio y creo que todo el mundo lo entiende. Perdonad que no os puedo leer a todos en el chat porque tengo la ventana ocupada con esto y si me salgo no veis los documentos, ¿vale? Pero creo que lo estoy explicando lo mejor posible. Siguiente apartado que nos interesa saber de las cuentas del Atlético de Madrid. Tema del consejero delegado. Salario de Miguel Ángel Gilmarín. Dice que a 30 de junio de 2023 el consejero delegado y una sociedad vinculada actúan como garantes respecto a las deudas del club con terceros, con garantías prestadas, ¿vale? Y entonces aquí dice que al amparo del vigente régimen de remuneración, la remuneración percibida, o sea, el dinero que ha ganado el consejero delegado en 2022-23 ha sido 3 millones de euros brutos. Y el año anterior, Miguel Ángel Gilmarín, como CEO, ganaba 3.600.000 euros. Es decir, que en la temporada 22-23, Miguel Ángel Gilmarín ha dejado de cobrar 600.000 euros. Como curiosidad. ¿Vale? Más cosas que os tengo que contar. Que algunos os preguntaréis. ¿Y qué pasa con el fútbol femenino? Pues ¿sabéis qué pasa con el fútbol femenino? Que el fútbol femenino del Atleti en la temporada 22-23 dio 2 millones de euros de pérdidas. Y que fue deficitario. Y alguno me vais a seguir preguntando. Bueno, entonces, ¿cómo queda el importe neto de la cifra de negocio del Atleti? Pues baja. Por ingresos deportivos, el Atleti cobra 75 millones de euros. El año pasado eran 111. Por abonados y socios, el Atleti, 46 millones de euros. 3 más que el año pasado. Por derechos de televisión, 120 millones de euros. El año pasado eran 131. Es decir, has palmado 11 por el camino en la última temporada. Porque no has jugado la Supercopa de España, por la Copa, ¿vale? Y el último apunte, comercialización y publicidad. Un gran apunte para el Atleti, porque consigue un hito histórico en su historia. Por primera vez por encima de los 100 millones de euros. El Atleti ha ganado 113 millones de euros. Un aumento del 23%. Entre otras cosas por el acuerdo con Civitas, con Hyundai, todas estas cosas. ¿Vale? Y luego me queda una cosa importante porque no me ha dado tiempo a tener todos los documentos, porque he ido deprisa para poderlo ofrecer. Está el gasto en personal deportivo. Sabéis que durante mucho tiempo yo os he dicho que el objetivo del Atleti es rebajar la masa salarial. Pues lo están haciendo. En fichas, en fijo, el fijo del primer equipo, insisto, fijo del primer equipo en fichas, entre plantilla inscribible y no inscribible, el Atleti está gastando 190 millones de euros. 190 millones de euros. En total, el gasto personal deportivo del Atleti, a 30 de junio de 2023, son 261 millones de euros. El año pasado era 320. Es decir, que con respecto a la plantilla y al personal deportivo, el Atleti se ha ajustado el cinturón 60 kilos. 60 kilos. Y tienen de objetivo rebajar otros 30, 35 kilos en el futuro. De ahí las renovaciones a la baja. Todas las renovaciones que ofrece el club están siendo a la baja. Tenéis el ejemplo de Coque, que está a punto de renovar. Tenéis el ejemplo del Cholo, que ha renovado también a la baja. ¿Vale? Y esto es más o menos el resumen de lo publicado. El resumen de lo publicado. Y ahora os doy mi lectura. Os doy mi lectura. Para mí es una excelente noticia para la salud del Atlético de Madrid. Yo siempre lo he dicho. El club está asumiendo que no podía seguir como hasta hace un tiempo. Y el club lo que ha conseguido es darle un bocado a esa deuda financiera neta, que no tiene nada que ver con el pasivo,
Insisto, deuda financiera neta, que es el término por el que se rige la Liga de Fútbol Profesional. El año pasado, en junio del año pasado, eso estaba en 594 millones de euros de deuda. Ahora, el Atleti tiene 514. Es un salto importante. Mira, me dice Santiago82, dice, al final te vas a hacer gilista, Rubén. No, hombre, no, yo ni gilista ni no gilista. Yo estoy aquí para contar las cosas, para contar información. Luego ya vendrán otros a ponerse la medallita y a decir que ellos lo contaron primero, ¿vale? O sea, no pasa nada. Nosotros lo contamos aquí, porque a mí, como tengo un montón de gente que pasa por aquí y que me ayuda con el canal, que se suscribe y que me da su tiempo, yo vengo aquí a daros noticias, ¿vale? Y esta es la noticia. Abuela pluma, diréis, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues primero, buenas noticias para el Atleti. Segundo, baja la deuda financiera neta. Tercero, se están rebajando masa salarial y el Atlético de Madrid ya no le cuesta tanto la plantilla. Cada vez le cuesta menos la plantilla. Punto número 4, se ganan 38 millones de euros por ventas de jugadores. 38 millones de euros se ganaron en la 22-23. Insisto, de beneficio contable, beneficio puro y duro, 38 millones. Que el Atlético de Madrid femenino dio pérdidas por 2 millones de euros. Que todo el Club Atlético de Madrid, según su memoria económica, da 359.000 euros de ganancias. Que Gilmarín, que pasó a ganar en la temporada 21-22 3.600.000 euros, en la 22-23 ha ganado 600.000 euros menos. Y para mí, lo más importante, que son las dos noticias que os he dado. La primera, conforme a ese patrocinio de Welfin en la camiseta que tenía el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha demandado a esa empresa por daños y perjuicios y les piden 20 millones de euros. Como sabéis, el Atleti en sus próximas cuentas ya contará con el ingreso del patrocinio de esa aerolínea árabe. El Atleti ya ha firmado un patrocinador, ya tiene Riyader, ¿vale? Ahora, al margen de eso, el Atleti ha denunciado por 20 millones de euros a esa empresa por incumplimiento de contrato. Vamos a ver, porque esos 20 millones son una bicoca para muchas cosas. Y yo creo que el Atleti, si no consigue ganar los 20 millones íntegros, se va a llevar un buen dinero de esa historia. No soy abogado, pero todo pinta a que eso va a ser así. Y la segunda noticia, para mí muy importante, que es que yo creo que el gasto en personal deportivo, el Atlético de Madrid está haciendo lo que toca. Está rebajando masa salarial. Está pegando bocados porque está dándose cuenta de que durante años ha pagado contratos que el Atlético de Madrid no puede asumir. Y está haciendo renovaciones a la baja. Y para mí es una buena noticia. Y alguien dirá, mira, me dice Gerla Casa, Riad Compañía Aérea, ¿cuánto paga? ¿Lo pone? No. Eso solamente lo podremos saber cuando salgan las cuentas de la temporada 23-24. Ahora no podemos saberlo. Gracias a Blacan, que nos sigue hace 4 minutos, y a Cayaletti, que también nos sigue en este minuto. ¿Vale? Gracias a todos. Y aquí cabe de todo, que se ha suscrito con Prime, y a Manuel Sao Storyteller, que ha vuelto a suscribirse con Prime y que ya lleva 4 meses con nosotros. Muchas gracias, amigo. De verdad, gracias. Insisto, creo que queda claro. Ya voy diciendo que es buena información. Os insisto que a mí no me gusta la palabra exclusiva, exclusivón, venir aquí a no sé qué, tal, a sacar pecho. Pero como las tenemos antes que nadie en las cuentas del Atleti, pues os las damos. Y ya las sabéis vosotros, antes que nadie. Mañana lo leeréis en otros medios. Pero antes que en ningún sitio, aquí. Que para eso tengo un montón de gente que viene aquí, que le echa horas al canal, y un montón de gente que me echa una mano suscribiéndose. Otra cosa no, pero aquí del Atleti la gente que viene está bien informada.
Y por cierto, lo de las cuentas, a mucha gente no le interesarán, a mí muchísimo, muchísimo, porque es la única manera de saber hacia dónde va el club. Hacia dónde va el club. Badaleti, muchas gracias. Ya lleva 2 meses con nosotros. Dice, muchas gracias por la información y el proyecto. Nada, gracias a vosotros. E insisto, toda la gente que estáis por aquí, agradeceros al apoyo y solamente deciros que se lo digáis a vuestros vecinos, a vuestros peñistas, a vuestros amigos, a vuestros familiares, que aquí tenemos un canal que se habla mucho del Atleti. En otros medios no se habla del Atleti, aquí sí se habla mucho del Atleti. No solo del Atleti, porque también hablamos de muchos equipos, pero del Atleti hablamos mucho. Y hoy en día no os creáis que es fácil dar una noticia. No es fácil dar una noticia. Y yo lo que siempre he pensado es que es una falta de respeto no dar una noticia que podemos tener en un canal de gente que nos está apoyando. Y vosotros os merecéis esta noticia y todas las que pueda dar, las daré aquí. Pero insisto, quedaos con esos números que os estoy dando. Si queréis, por si hay alguien que llegue tarde, porque no quiero que esto se quede tal que así, refrescamos la memoria, ¿vale? Sobre las cuentas del Atlético de Madrid. Empezamos, ¿vale? Deuda financiera. ¡Epa! Que se me va. Que se me ha ido. Aquí lo tengo. Perdonad, es que son un montón de documentos y no tengo otra manera de ponerlo más que aquí. La información relevante para las cuentas con el reglamento económico. La deuda financiera neta del Atleti a 30 de junio es 514 millones de euros. ¿Vale? 514 millones de euros. El año pasado esa deuda financiera neta era 592. Con lo cual le han metido un bocado el Atleti de casi 70 kilos a esa deuda. ¿Vale? Muy buena noticia eso para la salud financiera del Atlético de Madrid. Segunda cosa importante. Aquí tenéis el activo corriente, patrimonio neto, el pasivo no corriente. Todo esto son números. Esto es casi hay que hacer un cursillo avanzado de economía. Y yo no pretendo eso, pero solo pretendo ilustraros con esto para deciros que el Atleti lo que dice en sus cuentas es que este año tiene ganancias por 359.000 euros. El año pasado el Atleti dio pérdidas por 22 millones. Este año ganancias por 359.000 euros. Más cosas de las cuentas. Los ingresos que tiene el Atleti por Liga, por Copa, por Supercopa, por la competición UEFA, por la Supercopa de Europa, otras competiciones. Ahí lo tenéis todo detallado. Y sobre todo, yo me quedaría también con los ingresos por abonados y socios, que crece 3 millones, y sobre todo por la buena gestión que se ha hecho en el área comercial y de publicidad, donde por primera vez el Atleti pasa de los 100 millones de euros en ingresos. Tiene 113. Más cosas de las cuentas. Aquí lo que os hablaba del acuerdo con Civitas son 10 temporadas por 84 millones de euros y el acuerdo con Welfein, que es lo que os estaba comentando antes, lo de la ballena, que se produce un incumplimiento de pago, y aquí donde explica que como hechos posteriores al cierre, el Atlético de Madrid ha mandado el caso a un arbitraje en curso y pide una indemnización por daños y perjuicios por 20 millones de euros. Insisto, esto es noticia porque no se había comentado antes. Aquí, por supuesto, también hablan de que ya tienen un contrato con Rillader, contrato de lo cual solamente sabremos la cuantía de ese patrocinio en las próximas cuentas, las de la 23-24. También, por supuesto, aquí lo que os contaba del consejero delegado, que este año va a percibir 600.000 euros menos de los que percibía el año 21-22. Y yo creo que ese es el resumen